Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de la Iglesia del Tercer Día. El tema que les traigo hoy es amar al Señor tu Dios. Vamos a poderlo revisar acerca de qué es amar a Dios, cómo amarlo, qué significa, cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos llevar, cuál es el verdadero significado de amar al Señor. Y vamos a encontrar primeramente que es un mandamiento, lo encontramos en Deuteronomio 6, 4 y 5, que dice, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es verdaderamente un mandamiento, sí es cierto, pero también se puede revisar desde varias aristas. De igual modo, fue utilizado con diferentes propósitos. Al mismo Jesús se le preguntó acerca de este mandamiento, de cuál era el más grande mandamiento, y con un propósito. Y el propósito que tuvo, vamos a ver en Mateo 22, 35 al 38, que el motivo de esto fue el poderle tentar. Sí, y entonces vamos a ver qué dice Mateo 22, 35 al 38. Dice así, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Esto fue lo que contestó Jesús. Entonces vamos a ver, no vamos a discutir si fue para tentarle o cuál fue la motivación que tuvo el intérprete de la ley para preguntarle. Dice explícitamente fue para tentarle y si bien un mandamiento no debiese de servir para eso, en este caso lo hicieron para ello. Pero vamos a profundizar más bien en la pregunta. ¿Cuál es el grande mandamiento? Y el grande mandamiento fue amar al Señor. Y entonces ahora vamos a revisar qué significa amar al Señor, tu Dios. ¿Sí? ¿Cómo debemos hacerlo? La forma correcta de amar a Dios. Pues primero que nada tenemos que el mandato es directo. Amar. Amarás al Señor tu Dios. Es lo primerito que te dice el mandamiento. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es amar para que nos quede bien claro acerca de este mandamiento. Y vamos a ir al diccionario. ¿Qué es amar? El diccionario define amar como el sentimiento de amor hacia alguien o por alguien. Entonces, vamos a encontrar que es sentir amor por Dios. ¿Sí? Si amarás al Señor tu Dios, lo que quiere decir es que sentir amor por Dios. Entonces vamos a definir qué es amor. ¿Sí? Y amor lo define el diccionario como el sentimiento de vivo afecto hacia una persona a la cual se le desea todo lo bueno. El sentimiento de afecto e inclinación y entrega hacia una persona. ¿Sí? Este es un sentimiento de entrega. ¿Sí? Según esta definición, el amor no es un afecto o un sentimiento superficial, es profundo. Tiene que ver con compromiso, va más allá de únicamente sentir algo por alguien, sino es un ardiente deseo de querer hacer el bien a alguien, de desearle lo mejor a una persona. Eso es amar. Y vamos a ver, según 1 Corintios 13, 4 al 8, que es la definición por excelencia de amor, ¿qué es lo que nos dice? Y nos dice lo siguiente, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Bajo esta perspectiva, entonces tenemos que efectivamente el amor es profundo, tiene que ser un sentimiento de compromiso de entrega total, no es parcial, no puedes decir que amas a alguien con reservas, o se ama o no se ama. Y bajo la perspectiva de Primera de Corintios, entonces vamos a darnos cuenta que es un sentimiento y este como sentimiento provoca una reacción en nosotros. Entonces vamos a denotar que los estudiosos de la psicología establecen que hay 16 sentimientos que por el que el hombre desarrolla. Y estos 16 sentimientos, entre ellos está el amor.
Sí, y los enumeran en 8 positivos y 8 negativos. Los 8 positivos son amor, euforia, afecto, optimismo, gratitud, satisfacción, agrado. Y los negativos son la tristeza, el enfado, el odio, la envidia, la impaciencia, la indignación, la venganza y los celos. ¿Sí? Entonces, el amor es, como lo vimos aquí, es un sentimiento que se genera en el ser humano, ¿sí? Que es un sentimiento que causa compromiso, ¿sí? Entonces, quiero hacer la diferencia entre emoción y sentimiento para que podamos entender de manera más clara qué significa la emoción, qué significa el sentimiento, cuál es la diferencia y el amor en dónde entra, en qué área entra, ¿no? Vamos a ver lo que es la emoción, primeramente. Emoción. Es la alteración del ánimo que aunque es intensa, también es pasajera. Se activa en el área del cerebro del sistema límbico. Esta área es únicamente para emociones pasajeras, ¿sí? O sea, el sentimiento que se toma o lo que se siente en ese momento es pasajero. Después se procesa y se va al área del sentimiento. ¿Qué es sentimiento? Es el estado afectivo del ánimo que dura de manera perdurable y se activa en el área del cerebro del lóbulo frontal. A esta área se le llama el neocórtex. En esta parte intervienen los sentimientos duraderos. ¿Sí? Es una parte en donde interviene la cosmovisión, en donde interviene el pensamiento, la materia gris, en donde interviene todo el raciocinio del ser humano, entonces es donde se convierte la emoción o el sentimiento en algo mucho más duradero. Esto ya no es únicamente pasajero, ya tiene más durabilidad y por lo tanto ya no es tan intensa lo que se siente, lo que se está viviendo, ya no es tan intenso, pero sí es perdurable. ¿Sí? Entonces vamos a darnos cuenta que todo empieza con la emoción, pero ¿a dónde te lleva esa emoción? Es la diferencia. Sí, esa diferencia es que la emoción te puede llevar a un sentimiento que puede ser perdurable. Entonces vamos a ver que ante em, eh, cualquier estímulo que afecte tu emoción, te va a llevar a un sentimiento en donde tú vas a hacerlo más perdurable, ¿no? Una emoción positiva te puede llevar a un sentimiento positivo, una negativa a un sentimiento negativo. Pero hay ocasiones en donde el raciocinio entra de tal manera que aunque tengas un estímulo positivo, terminas ejerciendo un sentimiento negativo. ¿Por qué? Porque entra tu raciocinio, entra tu manera de pensar, tu cosmovisión, inclusive afecta lo que anteriormente te ha pasado, ¿no? Tus vivencias, te las trae al presente y entonces puedes provocar una emoción diferente a la que ya tenías inicialmente. Entonces vamos a ver que desde la perspectiva de una emoción te puede llevar a un sentimiento y esto hace que se haga notorio el sentimiento. En el caso del amor, vamos a ver que para que el amor sea verdadero necesita ser duradero y para que sea duradero debes cumplir una serie de puntos, una serie de perspectivas para que se manifieste un amor no solo de palabra, sino que también lo puedas expresar con los hechos, porque toda emoción puede hacer actuar de una manera, pero el sentimiento te lleva a hacer hábitos permanentes. Y este hábito permanente en el amor es que con hechos demuestres el amor que sientes a alguien. Es, es difícil que tú puedas decir que amas a alguien o que tengas un sentimiento o se manifieste un sentimiento, un comportamiento hacia una persona y decir que sientes algo y que actúes de una manera diferente. ¿Sí? Regularmente lo que sentimos de manera real es lo que manifestamos con nuestros hechos. Se reafirma a través de nuestros hechos y nuestro comportamiento lo que realmente sentimos. ¿Por qué? Porque la cosmovisión de nuestra vida nos lleva a actuar como realmente estamos sintiendo la emoción.
Entonces vamos a darnos cuenta que si alguien me hace enojar y le digo que ya lo perdoné, entonces mi manera de actuar debería de ser normal para con la persona. Pero si en ese proceso de la interrelación que tenemos, yo no dejo pasar la oportunidad de echarle en cara al enojo que me hizo pasar a través de cierto acto, de cierta situación, entonces aquí estoy dando con mis hechos el verdadero sentimiento, ¿sí? Y mi sentimiento, el que podría estar yo evocando, podría ser la venganza o podría ser el odio o la falta de perdón, ¿sí? Esto es lo que yo estaría demostrando si yo digo que perdoné, pero yo no dejo de aprovechar la oportunidad de decirle que tú me hiciste esto, tú me ofendiste, tú me hiciste sentir mal, etcétera, ¿no? Sea enojo, tristeza, alegría, ¿no? Cualquier emoción de ellas, se manifiesta a través de lo que verdaderamente sientes. Entonces vamos a ver ahora hacia el amor nuevamente. Vamos a voltear hacia el amor. Dice que es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sí? Dice, ¿cómo se manifiesta entonces el amor? ¿Cómo puedo hacer evidente que verdaderamente amo a Dios? Veamos lo que nos dijo Jesús sobre estas acciones que nos hacen denotar o que hacen denotar en nosotros que verdaderamente amamos a Jesús. Jesús dijo, el que el que me ama, guarda mis mandamientos, ¿sí? Eso es lo que dijo Jesús. El que ama, guarda mis mandamientos. Entonces, el acto más completo, el acto más evidente de que amo a Dios es que guardo sus mandamientos. ¿Por qué? Porque como vimos, el amor lo que hace es tratar de desearle el bien y dar lo mejor de nosotros a la otra persona. Entonces, cuando yo amo a Dios, trato de darle lo mejor y trato de agradarle y trato de ser una mejor persona para aquel a quien yo amo. ¿Sí? Si lo traslapamos a las relaciones humanas, cuando yo digo que amo a mi esposa, pues entonces tengo que hacerlo evidente con mis hechos. Y la manera evidente de que amo a mi esposa es tratar de agradarle, tratar de que se sienta bien, de desearle lo mejor, de desear que ella esté bien, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace evidente el amor. Entonces, ¿qué es lo que hace evidente tu amor por Dios? Que guardas sus mandamientos, que haces lo que Él pide que hagas, ¿sí? Entonces, esta es la parte sumamente importante que podemos entender. Amar a Dios es hacer su voluntad, ¿sí? Y al final de cuentas, el que se beneficia de este amor, eres tú. Porque al final de cuentas, Dios, cuando tú obedeces sus mandamientos, recordemos que sus mandamientos son para protegerte, no son para prohibir las cosas nada más, sino son para protegerte. Entonces, el beneficiado de ese amor, de esa obediencia, eres tú. Entonces, cuando tú verdaderamente amas a Dios, guarda sus mandamientos. Y si le añades la última parte del mandamiento, dice, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, cuando tú amas de esta manera es que todo tu ser, absolutamente todas las áreas de tu ser, están encaminadas y enfocadas a guardar la palabra de Dios, sus mandamientos. Y sus mandamientos, por eso lo dice Juan en su epístola, sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos porque empiezas a obedecer los mandamientos porque le amas, no por una obligación o por un castigo, sino porque le amas. Y esta es la verdadera manera de amar a Dios, obedeciéndole y haciendo todo lo que Él me pide, porque deseo que todo lo que Él me pide le agrade todo lo que yo hago, porque exactamente lo que Él me pide es lo que yo estoy haciendo. Si mi esposa me pide que yo haga ciertas actividades para demostrarle mi amor, ¿sí? Como el que yo esté con ella pasando tiempo de calidad, entonces ella entiende ese amor y lo percibe y lo recibe porque yo estoy tratando de hacerlo. Es lo mismo para con Dios. Dios te recibe
todo lo que tú haces porque estás obedeciendo su mandato y además tienes una bendición extra, o sea, encima de que amas a Dios, encima de que le obedeces y encima de que el beneficiado eres tú, la bendición está ahí, ¿sí? Dios siempre te guardará, te bendecirá porque estás obedeciendo sus mandatos, porque sus mandatos son protectivos. Dice la palabra que en Jeremías 29 dice que los pensamientos de Dios son de bien para que recibas el bien que esperas, son pensamientos de paz. Y estos pensamientos de Dios es el deseo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque te ama, desea lo mejor para ti y te lo da. Asimismo, tú cuando amas a Dios, das lo mejor de ti, obedeciendo sus mandatos y obtienes la bendición como un beneficio. No vas a amar a Dios para obtener este beneficio. Entonces, si lo haces con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vas a hacerlo con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus emociones puestas en el nivel adecuado para que el resultado que sea de amar a Dios sea permanente, sea duradero, no sea una simple emoción. Una simple emoción sería que yo llegara a la iglesia y que a la hora de la alabanza me sentí tan bonito que le digo a Dios que lo amo. Pero eso cuando salgo de la iglesia se pasa, eso sería una emoción. Para que se vuelva un sentimiento, tengo que entender que Dios me ama, que yo le amo, que obedecerle es lo mejor que puedo hacer para mi propia bendición. Entonces estaré logrando hacer perpetuo, duradero ese sentimiento y entonces el amor se convierte verdaderamente es en eso que la palabra de Dios dice, el verdadero amor. Y el verdadero amor echa fuera temor. Y todo lo que tú hagas de aquí en adelante en el amor de Dios va a ser una gran bendición para tu vida. Por eso el más beneficiado de amar a Dios eres tú. Entonces hoy te invito a que ames con esa intensidad, que no sea únicamente que tus fibras emocionales fueron tocadas, sino que precisamente sea tocado esa área de tu cerebro en donde el sentimiento se vuelve perdurable. Espero que todo esto te ayude para que sigas amando al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios te bendiga.